Buenos días hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra clase de escuela dominical vía online desde la iglesia Shepherd House de la ciudad de San Jacinto, California. Nos da mucho gusto que usted esté ahí siendo partícipe de esta maravillosa clase que se titula El maravilloso amor de Dios. Amén. Así que hoy vamos a dar la conclusión de esta clase número 10, donde vamos a tener un repaso general por medio de las preguntas que cada capítulo hace. Así que empecemos y que sea el Espíritu Santo quien nos dirija en este día. Pastor. Ok, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestra lección online. Y recordemos que estamos en la lección número 10, el maravilloso amor de Dios. Ya la clase anterior terminamos la lección y hoy vamos a hacer la hoja de actividad. Y la hoja de actividad básicamente es un repaso para pues, fortalecer lo que aprendimos. Y recordemos primero que todo el versículo para memorizar, que era Efesios 3:19, el versículo para memorizar de esta lección. Y Efesios 3:19, ¿cómo dice? Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces vamos a iniciar pues las preguntas. En el primer grupo, que se llama Fortalecimiento en el hombre interior, basado en Efesios 3:16, hay una pregunta aquí que dice, ¿qué es el hombre interior? Pero vamos a leer primero Efesios 3:16. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Entonces la pregunta es, ¿qué es el hombre interior? Y aquí mismo en la lección encontramos, tú tienes, pues yo lo puedo leer de aquí, ¿qué es el hombre interior? Y en la primera página de la lección hablaba acerca de qué es el hombre interior. Entonces hablaba de que el hombre, nosotros, el ser humano, está constituido por dos partes. La parte física, que es la que interactúa con el medio físico, pero tenemos una parte inmaterial, que lo dividimos también en dos partes, que sería el alma y el espíritu. Entonces, básicamente, el hombre, el ser humano, está constituido por cuerpo, alma y espíritu. Pero si nosotros le podemos hacer dos subdivisiones, que sería la parte material y la parte inmaterial. La parte material es el cuerpo y la parte inmaterial el alma y el espíritu. Entonces, el hombre interior es el alma y el espíritu, donde esa parte es la que se comunica o interactúa con Dios. Pero también en el alma tenemos que ahí están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro pensamiento. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos, lo que dice la lección acerca de lo que es el hombre interior, nuestra parte interna, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Algo que agregar? No. En la segunda pregunta de esta primera parte dice, ¿cómo y quién puede fortalecer el hombre interior? Y una otra pregunta ahí mismo dice, ¿qué evidencias visibles hacen confirmar dicho fortalecimiento en la vida de una persona? Entonces vamos a la primera pregunta. ¿Cómo y quién puede fortalecer el hombre interior? Yo creo que tú tienes algo anotado por ahí, ¿verdad? Sí, dice, Dios es el único que puede fortalecer al hombre interior. Dios es la fuente de las riquezas espirituales y cuyo propósito es fortalecer por medio del Espíritu Santo a las criaturas que es objeto de su cuidado. Amén. Y las criaturas que son objeto de Son cuidado nosotros. somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo y quién puede fortalecer al hombre interior? El que puede fortalecer al hombre interior es Dios. Y recordemos que la Biblia nos describe que cuando nosotros estábamos apartados del Señor, que no conocíamos del Señor, que no habíamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador,
estábamos muertos en delitos y pecados. Y eso describe que espiritualmente, hablando de espiritualmente del espíritu, el espíritu estaba muerto. Al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu es vivificado. Entonces, ¿quién puede fortalecer y le podríamos agregar y vivificar ese espíritu, ese hombre interior? Pues solo Dios. Amén. ¿Ya? ¿Y qué evidencias visibles hacen confirmar dicho fortalecimiento en la vida de una persona? Nuestra vida diaria. Exacto, nuestra vida diaria. Esa transformación de la persona que ha experimentado esa presencia de Dios o ese fortalecimiento de Dios en nuestra vida. Que se hace visible en nuestra vida diaria. Ajá. En esa transformación que ha hecho Dios a través de su Santo Espíritu en nuestra vida. Pero ¿cómo? Con nuestro testimonio. ¿Ya? Con nuestro testimonio nosotros hacemos visible a las demás personas, a los que nos rodean, hacemos visible esa transformación de Dios en nuestra vida. No es diciéndolo solamente con palabras, es que las demás personas puedan ver en nosotros esa transformación real de que somos nueva criatura. No, y una cosa importante que hay que recalcar también y reafirmar es que como Dios obra en nuestro interior, Él va sanando todas esas heridas del alma. Amén. Que hemos traído por años, ¿verdad? Y que sin querer las hemos sepultado u ocultado de una manera inconsciente, ¿verdad? Entonces, esa transformación se va mostrando de adentro hacia Amén. afuera, y entonces, perdón, es cuando empezamos a evidenciar realmente ese amor de Dios, como dice la clase, que excede a todo conocimiento. Empezamos nosotros a mostrar ese amor de Dios y la persona se va a dar cuenta del cambio. Amén. Porque lo que antes éramos ya no lo somos. Exacto. Por ese amor maravilloso que de Dios hacia nosotros. Entonces se hace visible. Exacto. A las demás personas. Correcto. Ahora viene un segundo grupo de preguntas que dice la morada de Cristo en el corazón, y está basada en Efesios 3:17, que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ya. Entonces la primera pregunta de este grupo dice: ¿cuál es el requisito necesario en el corazón de la persona para que Cristo habite en su ser? Y el requisito necesario es que nosotros aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero con un ingrediente muy importante que es la fe. Amén. ¿Ya? Ese es el único requisito necesario en el corazón de cada uno de nosotros. Aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador por fe. ¿Ya? Entonces habita Cristo Jesús en nuestro corazón. Y también debemos aferrarnos a ese amor de Cristo Jesús, porque es el único que nos va a dar un consuelo sobrenatural. Amén. A nuestra vida en las diferentes circunstancias que estemos pasando. Entonces eso también es importante, estar arraigados, o sea, bien agarrados, bien cimentados, que aunque vengan tormentas, como dice un canto, en mi barca siempre Él está, porque estoy seguro, porque Cristo es mi roca, es mi fortaleza. Entonces, amén. Eso, y esa parte que acabo de decir, sí, viene en la siguiente pregunta. Ajá. La siguiente pregunta precisamente dice eso. ¿Qué significa la siguiente expresión? Arraigados y cimentados en amor. Entonces, no sé si tienes algo anotado por ahí de qué significa arraigados y cimentados en amor. Arraigados es estar bendecidos y fortalecidos diariamente mediante la relación con Cristo. Como decíamos de que Él es nuestra roca. Él es nuestra roca, pero dijiste una palabra muy importante, es nuestra relación. Correcto. No tener un Dios lejano, un Dios, como a veces le llamamos un Dios bombero, que viene cuando se nos incendió la casa, y después que nos calmó la tempestad, nos calmó el problema,
entonces le decimos, ahí nos vemos otra vez en otra ocasión. No. Por conveniencia. Exacto, tiene que ser una relación. Correcto. Ya. Entonces, Honesta. exacto. Cuando eso se da, entonces nosotros nos arraigamos. Estamos arraigados. Arraigado viene de raíz, que está bien arraigado, bien agarrado, como los árboles, que están bien enraizados en la tierra y cimentados, que tienen un cimiento firme. Ya. Y ese ahí entonces se relaciona con Jesús, que es nuestra roca. Amén. Ya. Ahora viene un tercer y último grupo de preguntas que está basado en Efesios 3, 18 y 19. 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces, la primera pregunta de ese grupo dice, ¿cómo podemos crecer en el amor de Dios? Y esa es una pregunta que quizás no las hemos hecho todos en algún punto de nuestra vida. ¿Cómo puedo crecer en el amor de Dios? Porque a veces vemos personas que quizás llegaron al Evangelio hace años y aparentemente tienen una relación de años con el Señor. ¿Y cómo puedo hacer yo eso? Vemos ya figuras como si estuvieran realizadas. Entonces nos hacemos esa pregunta, ¿cómo podemos crecer en el amor de Dios? ¿Y tú tienes algo anotado por ahí? Bueno, ¿cómo podemos mantener esa relación? Una de las cosas es practicar las disciplinas espirituales. Amén. Son cosas que a veces decimos disciplina, pero es que no estamos entendiendo realmente cuál es el efecto que nos causa tener una disciplina, ¿verdad? Y sobre todo espiritual. Amén. Que es orar, leer la palabra, meditar en ella, aplicarla, reflexionarla, por medio de un retiro. A veces tenemos que nosotros también recogernos y retirarnos para tener esa intimidad con Dios y recibir de parte de Él, porque a veces nosotros no escuchamos lo que Dios quiere decirnos, pero Dios habla a nuestro espíritu, a nuestra alma, y tiene un plan y quiere que nosotros hagamos algo. Entonces, en ese retiro, en ese recogimiento, nosotros debemos tratar de escuchar esa voz de Dios, de entender qué es lo que quiere el Señor que nosotros realmente hagamos. O sea, que las disciplinas espirituales, no decir, ay, disciplinas, no. Eso tiene una esencia, eso Amén. tiene una importancia. Y otra cosa también es cultivando esa comunión de nosotros con el Señor, y en comunión, como dice un amigo, en común unión. Exacto. Así. Con el Señor, Amén. tener esa comunión con el Señor, una común unión con el Señor, como dice mi esposa, con las disciplinas espirituales, orar, lectura de la palabra, compartir la palabra, ayunar, las diferentes disciplinas espirituales, pero también tener común unión, o sea, tener comunión entre nosotros mismos como iglesia. Ya crecemos en el amor de Dios. Así podemos crecer en el amor de Dios. Y hay una palabra que usaste ahora que se llama disciplina, ¿verdad? La disciplina en realidad es algo que no nos gusta. Exacto. Cuando algo me gusta mucho, nadie me tiene que obligar para que yo lo haga. Pero cuando es una disciplina, normalmente es algo que no me gusta, que no me agrada, pero yo lo hago porque sé que va a dar un fruto. Va a tener un beneficio. Correcto. Ya, entonces, por eso se llaman disciplinas espirituales. En la segunda pregunta, ¿cómo le explicaría usted su experiencia del amor de Dios a una persona no cristiana? Se lo podemos explicar con nuestro propio testimonio. Ya, y no necesitamos ser unos expertos eruditos. Exacto. Para compartir mi testimonio de vida, de dónde el Señor me ha sacado, qué era lo que yo era antes y qué es lo que soy ahora en el Señor, como testimonio a una persona no cristiana. De pronto, con palabras sencillas, sin irnos a rebuscar un lenguaje eclesiástico y qué sé yo. Con palabras sencillas,
mostrándole un testimonio de vida. Le puedo yo compartir o explicar esa experiencia del amor de Dios en mi vida, a las personas que no son Sí, cristianas. porque es algo personal. Tú dijiste algo importante y es que nosotros nunca debemos olvidar, jamás debemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Y ya habíamos hablado hace un ratito que nuestra transformación es la evidencia Amén. real del amor de Dios en nuestra vida, es decir, que va de adentro hacia afuera. Entonces, alguna vez también dijimos, nosotros somos libros abiertos, es decir, si la gente quizás no llega a leer la palabra, pero ve en nosotros, porque quizás nos ha conocido antes, pero ha visto ese cambio, va a haber una inquietud, va a decir, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo lograste hacer esto? Como si antes eras así, ahora mira, wow, te ves radiante, te ves feliz, ¿qué hiciste? Entonces, eso es parte de nuestro testimonio, parte de la evidencia del amor de Dios y parte de esa paz y que sobrepasa, ¿verdad? Todo entendimiento. Mucha gente no puede decir, wow, se queda impresionado, pero solo Dios puede hacer eso. Nosotros con nuestro propio esfuerzo no, porque hay debilidad en nuestra carne. Pero si nosotros nos fortalecemos en el Señor, como lo decíamos ahorita, todo va a ser posible. Amén. Amén. Y algo bien importante de lo cual nosotros compartimos es la evidencia del Espíritu Santo en mi vida, es mi transformación de vida. Correcto. Esa es la evidencia. No. Si mi vida ha sido transformada y yo he ido cambiando y he ido dejando lo que antes hacía, ya no lo hago, y he ido desarrollando o a través de esa relación con el Señor, que mi amor por los necesitados, por las demás personas que no conocen al Señor, yo empiezo a vivir ese amor, entonces mi vida es transformada y eso se evidencia. Por lo tanto, por eso nosotros decimos, la real evidencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros es nuestro testimonio, nuestra transformación real. Y Dios conoce nuestro corazón. Amén. Obvio, somos su creación maravillosa. Él conoce nuestro corazón y la palabra de Dios dice que Él no puede ser burlado. O sea, a que estamos jugando en ciertos momentos de nuestra vida. Solo Dios puede sanar, transformar nuestra alma para ser testimonio a aquellos que necesitan, que no hayan la manera de quizás de acercarse a Dios o a veces no se sienten decir, yo sé que Dios existe, pero no lo veo porque está encerrado, ensimismado en sus propias circunstancias, pero Dios nos puede ayudar a salir de ahí y fortalecernos. Eso es importante, fortalecernos en el Señor. Amén. Entonces, leamos nuevamente la conclusión de esta lección número 10, que se llama El maravilloso amor de Dios. Y dice la conclusión: si deseamos crecer en nuestra madurez espiritual, es necesario llegar al conocimiento del perfecto amor de Cristo para nosotros. Si hacemos esto, desarrollaremos nuestro potencial, es decir, lograremos lo que somos capaces en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué hermosa conclusión. Esa es la conclusión de esa lección. Entonces, para la próxima clase ya iniciaremos con nuestra lección número 11. Entonces vamos a orar para dar gracias al Señor por esta lección. Gracias, Señor Dios, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu Santo Espíritu que nos ministra, nos guía, nos da sabiduría, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que nos están viendo por las redes sociales, Señor. Bendice su vida, bendice su hogar, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Amén.